Inicio a la clase de hoy, al último encuentro de trabajo de grado. Doy inicio a las 10:37 debido a que no han habido estudiantes que hayan ingresado. Entonces, voy a dar inicio como tal. Voy a mirar acá el sonido cómo está. Mm, y ya voy a iniciar. Bien, entonces es lo siguiente. He recibido varias inquietudes relacionadas con el tipo de investigación y yo quiero hacer una claridad y también con el formato número 3. Y es que eso por lo del formato número 3 ya lo expliqué en una de las clases. A ver, cuando yo hablo del formato número 3, que es el formato de Excel, uno, no hay que hacer cronograma. Eso lo expliqué en la primera y en la segunda clase. ¿Sí? Voy a compartir acá nuevamente. Voy a compartir acá ujú, el formato. Inclusive yo les expliqué fecha. Hay que elegirse la fecha, sí. Proyecto número, no, no hay que elegirse nada. Esto yo también ya lo había explicado. Por favor, revisen las grabaciones de las clases. Yo ya había explicado todo el formato número 3. ¿Sí? Donde no hay que hacerle modificación absolutamente a nada de aquí arriba, esto no lo tocan para nada, la fecha sí, programa sí, tema, el título, el área, la línea, aquí el nombre de ustedes con sus datos, grado, nombre, cédula, correo electrónico, breve descripción del problema. Dentro del objetivo general incluyen dos cosas, objetivo general y objetivos específicos. El tipo de investigación. Yo también les entregué unos documentos donde ustedes podían identificar cuál tipo de investigación y ustedes ahí tienen que escribir qué tipo de investigación es, pero no solamente dice es cualitativa, comparativa, explicativa, proyectiva, sino decir por qué. Aquí hay que hacer una breve explicación en tipo de investigación. Que la bibliografía, que tiene que incluir mínimo 5 bibliografías. Aquí estoy haciendo una explicación muy rápida, que en la descripción del problema, yo ya expliqué cómo se redacta un problema y siempre un problema termina con una pregunta de investigación, su justificación respectiva. Bueno, iba por acá, bibliografía, 5 referencias bibliográficas. Cronograma, no hay que hacer cronograma. Eso también yo ya lo había explicado, muchachos. No hay que hacer cronograma. No hay que hacer cronograma. Aquí el nombre de ustedes lo guardan y lo comparten y eso es todo lo que hay que hacer en el formato número 3 para no, pues para no digamos, centrarme ahorita en cómo se hace un problema, una justificación, porque ya lo expliqué. Hoy me voy a centrar en la parte de tipo de investigación como para aclarar lo de tipo de investigación, que también ya se encuentra compartido en el material de consulta. En el material de consulta eh, en las diapositivas, que hay aproximadamente 131 diapositivas. Hay que leer el material, hay que asistir, o si no asisten a las clases, hay que leer las diapositivas. Si tienen dudas me preguntan, pero no lo han hecho porque me siguen preguntando, profe, ¿y cómo se hace esto? Profe, ¿cómo se hace lo otro? Problema de investigación, ya lo revisamos todo lo que tiene que ver objetivo general, objetivos específicos, justificación. Les expliqué cómo se hacen referencias y yo hoy voy a tratar un tema muy importante. Inclusive aquí tengo lo que es un cronograma, aunque ustedes no tienen que hacer el cronograma, pero hoy quiero aclarar un tema relacionado con los tipos de investigación, porque veo que hay dudas frente al tipo de investigación. Entonces, tipo de investigación. Profe, ¿qué coloco en tipo de investigación? Yo les envío un formato no, sino un documento allá en la plataforma que dice
Se llama específicamente. Se llama específicamente, hay uno que se llama conectores, que es una tabla donde están todos los conectores más utilizados, y hay otra que se llama verbos para objetivos generales, y allí aparecen los tipos de investigación. Sin embargo, a pesar de que haya en ese documento que se llama verbos para objetivos generales, que lo voy a compartir acá, lo voy a aquí. Dice tipo de investigación descriptiva. Aquí está el propósito, objetivo general, los verbos que se utilizan para el objetivo general, los más comunes y los verbos que se utilizan para los objetivos específicos. Su investigación puede ser descriptiva, comparativa, analítica, explicativa, proyectiva, explicativa, evaluativa. Eso depende de cada uno. ¿Sí? Entonces, allí aparece. ¿Qué cubico donde dice investigación, tipo de investigación en el formato número 3? Número 3, pues allí colocamos el tipo de investigación, pero hacemos una explicación, porque es que cada tipo de investigación tiene un propósito, ¿sí? Y digamos que yo puedo allí responder a esas, explicar el tipo de investigación si yo respondo a las preguntas que aparecen allí en el formato. Por ejemplo, si mi investigación es descriptiva, si yo respondo a las preguntas cuáles son las características de, o cómo es, cómo varía o cómo se presenta eso que estoy investigando, pues voy a dar una respuesta a la investigación descriptiva. Yo puedo iniciar una redacción diciendo que mi tipo de proyecto es una investigación descriptiva, ya que o se enumeran o se describen las características de tal situación o tal fenómeno. Y así se hace con las demás. Pero aquí en el documento de, en el documento de las diapositivas, en la página en el slide, en la diapositiva número 102, dice tipos de investigación y metodologías, porque la investigación está muy ligada con la metodología. El tipo de investigación me dice qué metodología voy a utilizar, qué enfoque voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar, ¿sí? Entonces, por eso yo aquí escribí que este tipo de investigación está muy ligado con la metodología. Ambas van de la mano. Dice, ¿por qué? Y aquí ubico un por qué. Porque el tipo de investigación, por ejemplo, ustedes pueden escoger una cuantitativa, una cualitativa o mixta, cualitativa y mixta. Entonces, el tipo de investigación obviamente determina un enfoque, es decir, las herramientas que usted va a utilizar, que ustedes van a utilizar para poder analizar la información, recolectar la información, guardar la información, analizar la información e interpretar la información. ¿Sí? Entonces, por eso va muy ligado, porque el tipo de investigación cuantitativa, por ejemplo, será muy diferente a la cualitativa y las herramientas pues, van a ser diferentes. Mientras que en la cuantitativa yo puedo utilizar unas herramientas, puedo utilizar análisis estadístico en la cuantitativa, en la cualitativa no necesariamente. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de enfoque metodológico. Aquí en la siguiente diapositiva yo hablo acerca de la relación entre tipo de investigación y metodología. ¿Sí? La relación entre tipo de investigación y metodología, por nombrar algunas, cuantitativa. La cuantitativa me dice que la metodología usada, ¿cuál es? Son enfoques más estadísticos, porque yo utilizo mucho lo que son encuestas. Y las encuestas, pues yo a las encuestas yo puedo hacer un análisis, porque yo puedo ubicar unos valores, puedo trabajar con ecuaciones, puedo trabajar con datos cuantitativos donde yo puedo hacer que las personas a las cuales estoy entrevistando tengan una interpretación y yo puedo darle un valor a las preguntas que contesten, ¿sí? Yo puedo medir variables, por eso se llama cuantitativa. Entonces, habrán estudios cuantitativos y habrán estudios cualitativos. O también habrán estudios en los cuales yo puedo combinar ambas cosas, tanto cuantitativos como cualitativos, pues según sea el enfoque del estudio, la necesidad del estudio que yo voy a trabajar. ¿Listo? En el caso de la cualitativa, tenemos
ya que son métodos mucho más interpretativos porque están sujetos a la interpretación por parte del investigador. ¿Mm? El investigador hace una interpretación de su experiencia. Claro, también se pueden utilizar entrevistas, encuestas, pero se utiliza mucho más la observación. Entonces, y ya uno empieza a trabajar con la redacción, con el discurso como tal, ¿no? Se hacen estudios de caso y demás. Entonces, allí se trabaja con ese tipo de metodologías dependiendo del tipo de investigación y existen muchos tipos de investigación, no solamente la cuantitativa o cualitativa y mixta como les mencionaba en el documento, sino también hay otras, la comparativa, la explicativa, la proyectiva, la experimental, evaluativa y muchas otras más. Ahora, entonces, esto es lo que yo les estaba, mire que es desde la 102, pero ahora voy a ubicar esto más bien, las voy a pasar al inicio. Voy a copiar todo esto, voy a cortar y copiar y lo voy a mover para que, para que eso quede mucho más claro. Entonces lo voy a dejar por acá al inicio, puede ser seguido de tema o de título, puede ser, a ver, lo podemos ubicar acá, vamos a ubicarlo por acá, para que quede más cerca. Entonces, entonces, yo aquí tengo entonces los propósitos de cada una de las investigaciones, si es comparativa, analítica, explicativa. Entonces, mm, aquí tengo un ejemplo de un proyecto en ingeniería donde describe de manera muy sucinta, muy clara, digamos, esa metodología que se va a trabajar y las etapas que yo utilizo para eso. Entonces aquí describo que como, por ejemplo, yo estoy trabajando con una tecnología ya en el lado de la ingeniería, con redes y demás y sensores. Entonces yo lo que hago es, aquí hago una explicación muy clara donde digo, mire, para abordar este diseño, yo estoy proponiendo una combinación entre el enfoque experimental, porque estoy hablando de experimentos, experimental y es cuantitativo. Mire cómo va esto. Es experimental y es cuantitativo en entornos controlados. Y también estoy diciendo que voy a utilizar una metodología llamada Scrum. Eso es en el lado de la ingeniería. Y aquí estoy describiendo los pasos. Entonces yo entro a explicar por qué. Yo entro a explicar por qué. Dice que este enfoque brinda la oportunidad de explorar diversas soluciones y evaluar esa viabilidad, ¿no? En un contexto controlado donde yo pienso reducir los riesgos, maximizando el aprendizaje, divido y utilizo esa metodología Scrum porque ella me permite adaptarme rápidamente a los cambios de los proyectos. Entonces allí yo explico que identifico diferentes etapas. Una etapa es la planificación, otra etapa el sprint, pero mire que cada metodología tiene su sentido y tiene sus pasos. Entonces en este caso, pues yo aquí se trabajan con sprint. Sprint 1, 2, 3, 4. Ustedes obviamente no van a trabajar con esto porque no corresponde a los tipos de proyectos que ustedes trabajan, pero para explicarles, entonces, yo no me puedo confundir como profesional y decirles, yo en ingeniería trabajo con la cualitativa porque sería para un estudio completamente cualitativo de solamente análisis y observación, mientras que en la metodología, por ejemplo, Scrum, yo lo ubico o yo lo trabajo de otra manera, ¿sí? Entonces, es como para decirles qué debe ir allí. Entonces, voy a citarles un ejemplo. Talento humano, esto sí corresponde a ustedes. Entonces, tenemos área, línea y tema. ¿Sí? El área, talento humano. Línea, línea de talento y desarrollo humano. Tema, bienestar policial y proyecto de vida institucional. Voy a plantear como si fuera una investigación descriptiva. Entonces yo digo, esta investigación es de tipo descriptiva porque tiene un propósito de dos cosas. Yo identifico y caracterizo
unas condiciones relacionadas, por ejemplo, yo tuve que haber seleccionado un título y haberle colocado un título relacionado con bienestar policial, proyecto institucional de uniformados de la Policía Nacional que están adscritos a la metodología, a la metropolitana de Bucaramanga. Entonces, mire que en el tipo de investigación yo arranco diciendo que es descriptiva y por qué, y contextualizo. Se pretende responder preguntas como, entonces, si ustedes quieren en la redacción abordar, pues ustedes responden esas preguntas. No necesariamente yo tengo que escribir las preguntas como tal, no. Yo las planteo en un borrador aparte y digo cuáles son las características actuales del bienestar psicosocial de los uniformados. Y yo hago la redacción de eso, teniendo en cuenta que las características actuales de los uniformados son estas, y respondo a otra pregunta que yo puedo plantear y responderla allí. ¿Cómo se presenta la ausencia de actividades psicosociales en el entorno policial? ¿Cómo varía esta situación según variables como antigüedad y demás? Ahora, eso es tipo de investigación descriptiva. Como va unido con la metodología, entonces en la metodología yo digo que será un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y transversal. Entonces yo estoy haciendo algo descriptivo que es cuantitativo, pero no lo voy a someter a experimento porque voy a utilizar instrumentos como cuestionarios, fichas de caracterización, porque yo pienso recopilar datos muy objetivos, medibles y verificables. Entonces, mire que yo tengo que entender, regálenme un minuto, tengo que entender acá, ah, yo tengo que entender acá ah, una cosa y es, eh, eh, el tipo de metodología que voy a, del tipo de metodología que voy a utilizar y por qué. Ahora, yo aquí digo, mire, se va a aplicar un muestreo intencional o por conveniencia dirigido a quién, a uniformados activos de diferentes unidades de Metropolitana de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque mi proyecto está enfocado a esto, a bienestar policial y proyecto de vida institucional. El tipo de investigación está muy ligado con la metodología. Está muy ligado con la metodología. Tipo de investigación que es descriptiva, digo porque es descriptiva, y en la metodología digo cuáles son los instrumentos que voy a aplicar. Aquí estoy diciendo que son cuestionarios estructurados y fichas de caracterización, porque pienso describir, diagnosticar, clasificar información recogida. Ahora, eso me va a permitir a mí evidenciar patrones, tendencias de todo lo que es bienestar y proyecto de vida institucional. Eso cuando es por la parte de investigación descriptiva. ¿M? Entonces, esa investigación pues obviamente está relacionada con unos objetivos generales y objetivos específicos que yo tuve que haber identificado primero. ¿M? Por ejemplo, describir el estado actual del bienestar psicosocial y su relación con el desarrollo del proyecto institucional de los uniformados en la Policía Nacional. Pero ese es mi objetivo y tiene unos objetivos específicos. Por ejemplo, esos objetivos específicos están orientados a identificar factores psicosociales que intervienen o que influyen en el bienestar de los uniformados. Ahora yo también voy a caracterizar cuál es esa percepción de los policías frente al proyecto de vida institucional. Una cosa son los factores psicosociales y otra cosa son las percepciones que ellos tengan. Pero también voy a detectar vacíos en la implementación de programas psicosociales en la policía y voy a clasificar apoyos institucionales. Y ese apoyo institucional si tienen un buen acceso o no por parte del personal. También voy a definir, por ejemplo, necesidades psicosociales más recurrentes reportadas por los uniformados o especificar los efectos que pueden generar la ausencia de actividades psicosociales en el desempeño. Entonces, miren que
mi proyecto yo lo planteo así y basado en eso es que yo hago la metodología y el tipo de investigación y la metodología. Lo que pasa es que yo aquí le estoy colocando tipo de investigación, metodología, que todo va en una sola y luego aquí yo les ubico el tipo de, el objetivo general y específico. Pero el derecho sería pues arrancar primero obviamente con los objetivos. Yo aquí lo que quiero es decirles, mire, hay un tipo de investigación y tiene que estar asociado a unos objetivos, ¿m? A unos objetivos generales específicos. Bueno, vamos a mirar la comparativa. En la comparativa, pues como que el nombre nos ayuda mucho, ¿cierto? El nombre como que nos ayuda a decir, ah, comparativa es porque, sí, voy a utilizar la palabra, voy a comparar. Y realmente uno compara es porque tiene varias variables. Yo utilizo muchos cuadros comparativos porque es que el cuadro comparativo me ayuda como a rápidamente identificar cosas cuando tengo muchas variables. Ejemplo, yo puedo tener, no sé, necesito comparar diferentes tecnologías, o sea, en mi área como tal de ingeniero. No, necesito comparar muchas tecnologías, varias tecnologías. No, que está la inteligencia artificial, no, que están las redes neuronales, porque uno las tiende a confundir, ¿sí? No, que está el aprendizaje, el aprendizaje automático, no, que el aprendizaje profundo. Y cuando yo empiezo a encontrar muchas variables y que cada variable tiene unas características, yo digo, uno, pero es que, bueno, trato de entender esto y lo otro, pero bueno, y si hago un cuadro comparativo, y ese cuadro comparativo le incremento más variables para tener ventajas, desventajas, entonces ya la cosa como que necesito ser comparativo, pero cuando hago la comparación puedo llegar a concluir cosas. Por eso es que en la comparativa tiene que quedar claro cada tipo de investigación. En la descriptiva, yo les hablaba que la descriptiva se describe, se enuncian características, se describe un fenómeno, allí también se analiza, sí, pero primero es descriptivo. En el comparativo es cómo se manifiesta ese fenómeno en dos o más grupos. Claro, voy a entrar a comprobar, a comparar, a contrastar, a diferenciar, a asemejar, porque uno en el cuadro comparativo que hace, yo contrasto. Y para contrastar, ¿qué hago? Pues comparo este con este y digo, y eso se llama contrastar. Y al contrastar puedo encontrar una semejanza o una diferencia. Por eso se llama diferenciar o asemejar o asociar. Yo puedo asociar entonces este con otro, puedo determinar cosas, llegar a concluir, por eso se llama comparativo. Entonces, yo aquí señalé unas palabras como para que en negrilla, ¿no? En negrilla, entonces, unas palabras eh, como para clarificar cosas, ¿sí? Entonces, este tipo de investigación comparativa, ¿qué busca? Mire que yo aquí lo coloqué en negrilla. Yo aquí lo coloqué en negrilla. Analizar cómo se manifiesta ese fenómeno. O sea, se analiza, se analiza cómo se manifiesta, cómo se analiza ese fenómeno, ¿sí? Entonces, eh, como estamos hablando de actividades psicosociales, yo puedo decir, bueno, analizar cómo se manifiesta ese fenómeno de ausencia de actividades psicosociales en dos o más grupos. Entonces, yo allí puedo utilizar una comparación porque estoy diciendo analizar cómo se manifiesta ese fenómeno en dos o más grupos. Entonces yo tengo que utilizar comparación, porque es que la comparación, como son dos o más grupos, tres, cuatro, cinco grupos, voy a encontrar cosas que pueden ser o diferentes o iguales, pero solamente hasta que yo haga la comparación no lo puedo saber. ¿Mm? Entonces, ahí el objetivo es poder encontrar diferencias, similitudes, asociar, concluir, porque estoy hablando de cargos, estoy hablando de grados jerárquicos, de niveles. Estoy colocando un ejemplo basado en lo que les estaba hablando de la parte de la investigación comparativa, ¿cierto? Bien, voy a continuar acá. Ahora, ¿qué encontramos acá? Yo tengo que unirlo con la metodología. No es que yo vaya a colocar allá el tipo de investigación. Tipo de investigación, entonces,
comparativa es porque es esto, y luego un subtítulo que diga metodología, no. Todo eso se hace una sola redacción. Ahora, aquí lo que le estoy diciendo es que, mire, la metodología, aquí estoy diciendo, mire, se utilizará un enfoque cuantitativo, ¿cierto? Con un diseño no experimental, transversal y comparativo. Bueno, esto tiene de pronto unas palabras que lo pueden de pronto confundir a ustedes. No experimental es porque yo no voy a someter a un grupo a aplicarle y a decirlo y a someterlo a unas situaciones, a decirle, bueno, yo voy a armar unos grupos y voy a reunirme con ellos y voy a someterlos a unas condiciones específicas, los voy a llevar a un evento y en ese evento van a hacer, no, eso es experimental, no, aquí nada, solamente es observación, por eso es comparativa, bueno, aunque la comparativa puede tener, pero aquí le estoy diciendo que es no experimental, es transversal porque es que estoy haciendo una transversalidad entre diferentes situaciones, por ejemplo, yo les hablaba de jerarquía, de grados, ¿cierto? Yo les hablaba de situaciones psicosociales. Entonces tengo que hacer eso. La recolección de datos se realiza mediante cuestionarios estructurados, sí, mediante cuestionarios estructurados. Un momento que tengo aquí un problema de conexión, regáleme un minuto, ya, o un minuto. Entonces acá, eh, entonces voy a decir, mire, voy a trabajar con unos cuestionarios porque se los voy a aplicar a más grupos. Mire, yo aquí estoy siendo muy específico. Bueno, hay unas unidades operativas o administrativas o de pronto personal antiguo y nuevo o personal solamente oficiales o suboficiales. Entonces yo empiezo como a jugar con esas variables, pero eso depende de mi proyecto. Y yo digo aquí abajo, se utilizará un análisis estadístico comparativo para determinar diferencias significativas en los niveles de percepción de bienestar, apoyo y calidad. Pues mire que ya les expliqué, les estoy dando un ejemplo de cómo se hace ese ejemplo, basado en ese proyecto psicosocial, con esta área, esta línea y este tema. Obviamente que me salté muchas cosas, ¿no? Me salté el título y demás, pero porque yo ya expliqué cómo hace un título, un objetivo, cómo se selecciona el tema, yo ya te le expliqué cómo se hace un objetivo específico, les expliqué cómo se redacta un problema, una pregunta, cómo se hace una justificación y demás. Pues aquí estamos, aquí estoy entrando en materia explicándoles, mire, el tipo de investigación es este, ¿cómo lo pueden plantear ustedes? Para que no coloquen solamente allá en ese formato, no, es que es tipo de investigación descriptiva, pero descriptiva ¿por qué? ¿Mm? Descriptiva ¿por qué? Entonces, eh, eh, allí entonces tenemos, bueno, ya la expliqué, esta, la descriptiva, la comparativa. ¿No? Y esa comparativa, digamos que partió de un objetivo general llamado comparar el nivel de bienestar. Miren que aquí estoy diciendo una cosa. Primero hablo del tipo de investigación y luego planteo los objetivos generales y específicos. Pero miren, un proyecto uno hace, como yo les dije antes, el tema, el área, la línea y tema, ¿cierto? Área, línea y tema. Y luego uno Y luego uno lo que hace es plantear todo lo demás. Solamente que aquí para encontrar como un norte frente a, bueno, yo tengo un título, tengo un área, tengo un tema, tengo una línea. ¿Qué tipo de investigación yo puedo trabajar? Entonces, mire, que la comparativa, que la... Porque uno busca primero el tipo de investigación y luego plantea los objetivos. Mire que ya mi objetivo general dice es comparar, ya no es como el de aquí arriba, ya no es como el de aquí arriba que el objetivo es describir, no. Aquí ya voy a esa comparar, porque como voy a trabajar con esa investigación, ¿sí? Entonces es comparar.
Y mire que los objetivos específicos están muy ligados a ese objetivo general. ¿Mm? Entonces, contrastar, diferenciar, asociar, determinar, asemejar. Pues mire cómo los cambia muchas cosas. Por eso a mí se me hace raro que hayan estudiantes que de pronto envíen la actividad número 3 sin haber enviado la 2, o envíen la 1 y la 3 y la 2. Yo ya expliqué también esto, yo ya expliqué también esto, cómo, cómo, cómo está afectando eso, porque es una secuencia, o están enviando actividades que no son. En la primera enviaron la segunda. Profe, pero es que de todas formas es un video y pues el video habla del tema, sí, pero es que en la primera no es el video porque hay que arrancar por el derecho. En la primera es una infografía. Ya cuando yo he hecho eso en la infografía me va a quedar mucho más fácil hacer un video. Es que ese es el sentido de las cosas. Yo hago una infografía en la cual yo miro dónde ubico el título, el tema, la línea, dónde, cómo redacto ese objetivo general y específicos, cómo voy acomodando, por ejemplo, el problema, que no puede ser una redacción tan grande porque no me va a caber en el slide, entonces lo ubico en tal parte. Y después de uno de tanto hacer eso, como que las cosas le quedan más claras y entonces yo ahí sí uno puede hacer puede hacer uno qué, el video, ¿cierto que sí? Yo ya puedo hacer entonces el video de eso. Entonces el video ya me queda mucho más claro porque ya hice la infografía y ubico la infografía en la pantalla, ya sea que ustedes trabajen con un proyector o el mismo computador, y ya les va a quedar más fácil. Pero porque hubo un derecho, primero infografía, luego el video. Después del video, entonces viene el formato número 3. Bien, continuamos. Vamos ahora a mirar la analítica. La analítica es diferente. La analítica viene ¿de dónde? De analizar. Y ahí tiene unos verbos. Un verbo puede ser analizar, criticar, descomponer, establecer. Hay unos verbos que también me ayudan mucho. ¿M? En la analítica es eso. Porque cuando yo analizo algo, yo lo descompongo en partes. Por eso utilizo el descomponer, analizar, criticar, no sé, detallar, caracterizar. Van muy ligadas de pronto con la descriptiva, con la explicativa, comparativa. Por eso uno tiene que saber cómo va a dirigir el proyecto. Y los proyectos de ustedes son muy descriptivos, explicativos, muy analíticos. Digamos que va muy ligado lo comparativo con lo analítico y no experimentales, porque hasta ahora no he recibido un proyecto por parte de ustedes que sea experimental, porque a no ser que alguien tenga experiencia y manejo en herramientas digitales y en tecnologías digitales que van a hacer un proyecto ya relacionado con redes o software. ¿M? Pero entonces aquí les estoy dando unas pautas para analítica. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? Entonces, allá en el formato número 3, donde dice tipo de investigación, yo coloco el tipo de investigación de este proyecto es analítica. Por tal motivo y empiezan a hablar. Entonces yo podría decir, tiene propósito examinar y descomponer distintos elementos que componen, mire, el fenómeno de las actividades psicosociales dirigidas a los uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Metropolitana de Bucaramanga. Pero yo arranqué diciendo que el propósito era examinar y descomponer los distintos elementos. Y este estudio pretende entender cómo influyen esos factores internos. Mire, y lo estoy leyendo tal cual. ¿Por qué? Porque yo les tomé varios ejemplos de ese mismo proyecto, pero acomodándolo a los tipos de investigación. Entonces, ¿qué tendrían que escribir? Algo muy similar a esto, mire. Pues lo subrayo, algo muy similar a esto. Lo voy a leer tal cual. Lo voy a leer despacio para que podamos entender cómo yo debería hacer estas dos cosas a la vez. En el tipo de investigación incluyo este párrafo e incluyo este párrafo de acá. Lo voy a leer de corrido.
Esta investigación es de tipo analítica, porque tiene el propósito de examinar y descomponer elementos. Ya quedó claro que voy a examinar, voy a descomponer unos elementos. ¿Qué elementos? Que componen el fenómeno de la ausencia de actividades psicosociales dirigidas a los uniformados de la Policía Nacional adscritos a la metropolitana, porque yo ya había identificado un problema allí, que era que había una ausencia de unas actividades psicosociales importantes para ustedes, que son los uniformados, pero especialmente en la metropolitana de Bucaramanga. Entonces yo voy a examinar y voy a descomponer esos elementos. El estudio pretende entender cómo influyen esos factores internos y externos, bueno, digamos, bueno, internos y externos, porque estamos hablando de los internos y de los institucionales en el bienestar y construcción del proyecto de vida institucional. Porque es que estoy hablando que para construir bienestar y para construir proyecto de vida, yo necesito unas actividades psicosociales. Pero hay un problema que yo ya estoy tratando de identificar y me he dado cuenta, y es que yo una ausencia de actividades psicosociales. Listo, vamos por ese camino. Estoy diciendo, ¿por qué estoy utilizando investigación analítica? ¿Mm? Y lo uno con este párrafo que dice, se adoptará una metodología de tipo cualitativo y analítico. Mira, aquí ya no voy a trabajar cuantitativo, nada de eso. Lo mío es solamente analítico y les puede ayudar más porque no tienen que utilizar estadísticas ni nada. Se adoptará una metodología de enfoque cualitativo y analítico con diseño no experimental. Yo hago el énfasis. Y esa información de ese proyecto, ¿cómo va a ser recopilada? Entrevistas semiestructuradas, análisis documental y grupos focales, con miembros representativos de las distintas unidades policiales. Entonces ya me quedó claro que qué metodología va a trabajar. Un enfoque cualitativo analítico. Cualitativo, no voy a hacer nada cuantitativo y voy a aplicar entrevistas, voy a hacer análisis y voy a trabajar con algunos grupos. Posteriormente se realizará un análisis categorial e interpretativo. O sea, por categorías de lo que yo haya hecho en esos grupos focales, voy a interpretar para poder, porque eso me dice a mí que me va a permitir descomponer un fenómeno en dimensiones clave. ¿Cómo? Estamos hablando de condiciones laborales, apoyo institucional, la percepción que ustedes tengan del bienestar, planes de vida a mediano y largo plazo. Mire que aquí ya me estoy metiendo con cosas adicionales de ese proyecto y es que son planes de vida a mediano y largo plazo, porque todos tenemos planes de vida corto, mediano y largo plazo. Pero aquí estoy diciendo que es a mediano y largo plazo dentro de la institución, porque se supone que si están en la institución, no es porque es a corto plazo, no es a 2 años ni a 5 años, es a mediano y largo plazo. Y ya me quedó descrita el tipo de investigación analítico para ese trabajo. Entonces, los objetivos, el objetivo general queda como analizar. Mire que yo voy es analizar, ya no voy a describir ni voy a comparar. Yo voy a analizar esos elementos que yo quiero analizar esos elementos que están causando que hayan ausencia de actividades psicosociales. Es que en la investigación uno tiene que ir un paso adelante. Y es que todo lo que yo haga y todo lo que yo escriba, yo tengo que encontrarle sentido. Yo aquí le estoy diciendo a ustedes, mire, y yo soy ingeniero de sistemas. Y sin embargo, yo tengo que trabajar e intentar identificar a veces proyectos muy cualitativos, que uno en ingeniería pues le gusta como más la práctica, la programación, que el mantenimiento, que la configuración de equipos y demás, pero uno tiene que empezar a entender ciertas cosas, ¿no? Porque con las comunidades toca trabajar así. Entonces, hablamos de que yo estoy identificando unos elementos
que son los que me están provocando y creo yo como investigador, y digo creo yo porque es que por eso uno lo somete a hipótesis a comprobación, ¿sí? Ah, es que yo quiero analizar esos elementos. ¿Cuáles serán esos elementos que están causando que haya ausencia de actividades psicosociales en la policía? Entonces, por eso planteo unos objetivos específicos. Pues voy a determinar esos factores institucionales que limitan la implementación. Entonces, cuando uno hace entrevistas, encuestas, pues va a encontrar muchas sugerencias por parte de los uniformados, ¿no? Venga, ¿cuáles factores institucionales creen que ustedes limitan? No sé, me voy a inventar alguno. Que pronto yo fuera a uniformar, me preguntaran, yo podría decir, no, pues un factor. Bueno, ahora hay que saber qué es factor, ¿no? Porque van a decir, bueno, pero es que no entiendo la palabra factor. Pues diga determinar aspectos, circunstancias, situaciones. Pues yo diría, y me voy a inventar, yo diría, por ejemplo, un factor que limita la implementación de actividades psicosociales es que no me mantienen trasladando mucho entre las unidades. No duro a veces, digo yo, me voy a inventar algo, digo yo, no duro 5 meses, 4 meses, me están trasladando a un sitio, de ese sitio duro 4 o 5 meses y me están trasladando a otro. Ese puede ser un factor institucional. Y cuando van a implementar actividades psicosociales, resulta que yo solamente asistí de pronto a una y que ven veremos las otras, me trasladaron a otra, no sé, sede o unidad. Bueno, eso de criticar las políticas actuales desde la perspectiva de los uniformados, bueno, este criticar no lo utiliza tanto, de pronto cuestionar o argumentar, este de pronto está muy fuerte, ¿no? Descomponer el fenómeno en dimensiones de salud mental, motivación laboral y proyección profesional. Ah, bueno, sí, ese ya es un objetivo bien, digamos bien profesional en la medida que dice, oiga, y si esto lo trabajo desde la parte de salud mental, motivación laboral y proyección profesional, pues perfecto. Ahora está mucho lo que es el mindfulness, que es lo que llaman salud mental. Salud mental por un lado, la motivación laboral, cómo están las instituciones, y no solamente en la policía, sino afuera, porque es que ustedes no están investigando solamente cuestiones de la policía, sino comunidades de pronto es salud mental, motivación y proyección en esa comunidad. Aquí tengo otro, establecer relaciones entre el bienestar psicosocial percibido y compromiso. O analizar el discurso institucional en torno al bienestar y el desarrollo humano de la policía. Miren que ahí salió otro. Entonces, esos son tipos de investigación y mire que ya he explicado tres. Hay otro que se llama investigación explicativa. La explicativa ya es diferente porque la explicativa tiene que ver mucho con explicar causas que originaron o el porqué de las cosas. A veces la explicativa requiere más estudio. Es que una cosa es diferente que le digan a uno, compare, bueno, ¿cómo le fue con la comparación de esos dos grupos o tres grupos de uniformados? No, mire que encontré que el grupo de antiguos, el grupo de nuevos tiene mayores perspectivas que los antiguos, por tal y tal motivo. Pero ya en la explicativa, cuando le digan, bueno, pero además de eso, quiero que me justifique y me diga cuáles fueron esos factores o esas causas por las cuales usted está diciendo que hay más motivación en los nuevos que en los antiguos. Pues ya requiere mucho más a fondo, ya es un estudio más a fondo, porque requiere comprender, interpretar, deducir, y no deducir solamente porque yo lo digo, porque yo creo, no, yo cuando deduzco algo es porque yo me tengo que apoyar de algo. Cuando yo encuentro términos como salud mental, proyecto de vida, ya son palabras bien sentadas que vienen de la parte profesional de un psicólogo por ejemplo, en trabajo organizacional o en procesos organizacionales, entonces por eso uno tiene que leer mucho. Entonces ya la explicativa tiene otra connotación. ¿Cómo la redactaríamos? Esta investigación es de tipo explicativo, ya que tiene como propósito identificar y analizar las causas. Mire que yo identifico
y analizo. Es decir, que estoy trabajando casi con la investigación analítica porque analizo esas causas, mire que es eh, esas causas que originaron esa ausencia de actividades psicosociales, ¿m? Que están dirigidas aquí a los uniformados de la Policía Nacional. Entonces, están adscritos a la metropolitana. Y además de eso, entender por qué este fenómeno está ocurriendo. Es decir, yo digo, hay una causa que es esto, ¿y por qué está ocurriendo ese fenómeno? ¿Y cómo lo relaciona con el proyecto de vida? Esta ya es un poquitico más de fondo, ¿sí? Miren que aquí dice, no solamente describo, sino también comprendo esos fenómenos desencadenantes, sus efectos sobre el bienestar laboral y su repercusión con el compromiso institucional. La metodología, pues, entonces aquí yo digo que va a tener un enfoque mixto, donde va a predominar lo cualitativo, lo explicativo, voy a trabajar con entrevistas, voy a hacer un análisis, voy a trabajar con matrices causa-efecto. Entonces, hay unas matrices o una espina de pescado que también se utiliza para mirar la causa y el efecto. Causa-efecto, causa-efecto. Yo identifico la causa y esa causa tiene un efecto. ¿M? Entonces uno dice que uno allí busca restablecer, perdón, establecer esas relaciones causales ante la falla, la falta de intervención, los malestares percibidos, la mala percepción, el impacto negativo en la vida profesional, en esos planes de mediano y largo plazo de los uniformados. Pues mire que ya la explicativa es un poco más de cuidado. El objetivo ya arranca diciendo, explico las causas, explicar las causas que están originando la ausencia de actividades psicosociales y su incidencia en el desarrollo del proyecto de vida institucional de los uniformados que están adscritos a la Metropolitana de Bucaramanga. Pero la explicativa tiene unos pasos que yo lo logro a través de unos objetivos. Establezco los factores estructurales e institucionales. Comprendo las percepciones del personal. Pues mire que yo establezco unos factores, identifico esos factores, comprendo, interpreto cómo está afectando esas percepciones y las relaciono. Mire que yo utilizo, establezco, comprender, interpretar, relacionar. Porque cuando yo interpreto, yo puedo relacionar una cosa con otra. Ah, es por eso que los antiguos no tienen buena percepción. Claro, es por esto y esto. Y eso nos ocurre en la vida diaria. Siempre que arrancamos algo, lo arrancamos con mucho y eso pasa en las universidades, donde los estudiantes nuevos de primeros periodos arrancan con un ánimo y van en segundo, tercero y el ánimo se va decayendo, ya no se matriculan todos o inclusive en cada periodo académico. Cada periodo académico al inicio empiezan con enviando las actividades a tiempo, participando y llegó al final del periodo, se van a acumular actividades, entonces ya empieza a bajar el rendimiento. Tenemos la proyectiva, entonces la proyectiva es ya, es más, la proyectiva es más propositiva y propositiva es que yo propongo algo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo no solamente estoy analizando, explicando una situación y vuelvo al ejemplo de los uniformados. Yo no solamente me quedé con analizar y entender por qué los uniformados antiguos frente a los nuevos tienen una mala percepción,
sino que también formulo una propuesta y digo, mire, propongo que se hagan las siguientes actividades psicosociales. Mire que es proyectiva, estoy proyectando, estoy siendo propositivo, estoy dando una solución. Estoy dando una solución a ese problema. La solución, formulo propuestas. Por ejemplo, puedo formular una propuesta de intervención psicosocial para, para fortalecer el bienestar tanto personal como institucional de los uniformados de la Policía Nacional que están adscritos a la Metropolitana de Bucaramanga. Porque estoy diciendo que este diseño se orienta en diseñar alternativas viables para un acompañamiento psicosocial. Mire que ya es una propuesta bien fuerte porque diseño alternativas y esas alternativas tienen que ser nuevas frente a ese problema que se está presentando. La metodología es, mire, cualitativo propositivo y se divide en dos fases. Eso es lo que yo redactaría. Primero hago un diagnóstico contextual y luego hago un diseño proyectivo. El diseño contextual es porque yo hago entrevistas, encuestas, que son dos cosas diferentes, ¿no? En la entrevista yo me reúno y hablo con ellos, pregunto. La encuesta puede ser en línea, puede ser a través de documentos físicos, porque eso hago un diagnóstico de toda la situación de lo contextual, ¿no? Voy allá, me reúno con ellos, aplico los instrumentos, identifico esos vacíos que hay allí, esas necesidades, y luego con base en esos hallazgos, con base en lo que yo identifico, entonces yo empiezo a formular una propuesta dentro de investigación, muy estructurada, de fondo, sistemática, en la cual entonces yo empiezo a decir, bueno, primer paso habría que hacer esto, segundo, tercero, y considero varias cosas, porque aquí no solamente lo institucional, sino también lo humano. Y mire que ya las herramientas cambian, yo ya tengo que conocer herramientas como árbol de problemas, tengo que manejar muy bien las DOFAs, las espinas de pescado, las matrices de diseño e intervención, y aparte de eso, pues yo me tengo que apoyar de personal experto, ¿no? Porque uno investigador no significa que se las sepa todas. Yo me apoyo de personal experto, entonces en este caso busco psicólogos, no sé, busco motivadores personales, bueno, todo lo que hay ahora para ser propositivo. Y por eso es que el objetivo se centra en proponer una estrategia de intervención psicosocial. Aquí ya no analizo solamente, ni describo, ni explico. Aquí voy a proponer una estrategia. Obviamente tengo que hacer un análisis, tengo que hacer una interpretación de eso que yo de lo que yo encontré y frente a eso propongo algo nuevo para mejorar ese bienestar institucional y el proyecto de vida. Y hay unos objetivos específicos. Entonces, el objetivo específico empieza por formular una propuesta técnica de acompañamiento psicosocial, pero que sea adaptada a ese contexto. Diseño actividades que estén articuladas con eso. ¿Mm? Ahora yo puedo aquí colocar como formulo planes de evaluación o planes de contingencia, analizo los resultados, socializo resultados, pero es proyectiva. O sea, esta es una de las investigaciones. Si yo hago una proyectiva con la experimental, pues es una cosa donde uno no solamente comprueba, sino propone, o uno propone y comprueba, porque puede ser proyectiva experimental, claro que sí, propongo, porque estas son más de tipo práctico como tal, en la experimental. En la experimental, yo siempre busco relación entre variables complejas, confirmo cosas, verifico cosas y lo puedo hacer a través de entornos controlados que uno llama así.
Por ejemplo, en ingeniería digo, no, es que yo voy a proponer, voy a hacer un diseño de un prototipo para poder medir los sensores de calidad de aire en una oficina o en un hogar. Y lo voy a hacer a través de un espacio controlado. Es experimental porque estoy proponiendo un modelo, es proyectivo y aparte eso compruebo, hago experimento. Y con el experimento que hago, comprobar. Propongo y hago el experimento, demuestro, determino, pruebo, verifico. Entonces la experimental es bien compleja porque tiene como finalidad, ¿cómo se redactaría acá? Tiene como finalidad comprobar si si esa implementación de actividades psicosociales tiene un impacto significativo en el bienestar institucional. Yo en la experimental digo, mire, yo comprobé que la implementación de actividades tiene un impacto significativo y en el desarrollo de proyecto de vida y nuevamente continúo con de los uniformados de la Policía Nacional adscritos a la metropolitana. Se trabajará en dos grupos comparables, uno experimental y uno de control. Uno que participe, porque son dos cosas, ¿no? Ahí dice experimental. Pero esos son términos que uno puede buscar otros términos o otros grupos, no necesariamente así. Lo que pasa es que aquí la estoy haciendo bien dinámica y muy propositiva. Uno experimental y uno de control. Uno que participe en la intervención psicosocial diseñada por el equipo investigador, que es el experimental, y el otro que no tenga hecha intervención, por eso se llama experimental y de control. En el experimental es cuando yo digo, mire, a este grupo sí le vamos a aplicar bien estructurada unas actividades psicosociales, pero a este grupo no. Los vamos a ver con las actividades que tienen propuestas la policía, pero a este le vamos a aplicar las que nosotros proponemos. Eso, pero se llama experimental y de control. En experimental vamos a comprobar si con estas nuevas formas de intervención vamos a comprobar qué pasa con esto. Y a un grupo que no se le aplique las nuevas intervenciones, sino las que hay ahorita, a ver qué pasa. ¿Mm? Para poder que, mire, al final yo termino diciendo verificar efectos directos. ¿En donde? En la satisfacción laboral, en la percepción, en la calidad del proyecto de vida, a corto, mediano, largo plazo. Bueno. Y aquí, la experimental, ya para terminar, pues se utiliza un enfoque, mire que aquí ya es un estudio es una investigación una investigación bien estructurada porque es cuantitativo, experimental, con diseño pre-test y post-test, antes y después, y con grupos de control. Se seleccionan dos grupos similares, claro, obviamente similares porque están sometidos a las mismas condiciones laborales, a sus horarios, pero hay un grupo experimental que va a participar en un programa estructurado y el otro continuará con su rutina institucional habitual, que era lo que yo les estaba explicando. Y hoy no aplica allí instrumentos del antes, el después de la intervención, el antes, el antes para los dos grupos, ¿no? Y el después ya hace un análisis, entonces ya el objetivo general y los objetivos específicos están muy enfocados a eso. Confirmó la existencia de efectos positivos en el bienestar institucional y el desarrollo del proyecto de vida, para la implementación de actividades psicosociales en los uniformados, también los objetivos específicos. Mire que los objetivos específicos están orientados a eso, a verificar, a demostrar el impacto, a determinar, a comprobar la relación directa entre las intervenciones, a probar la efectividad. ¿Mm? Del programa aplicado como modelo. Entonces, y está la evaluativa. Ya en la evaluativa, pues, ya digamos que es más
más determinar hasta qué punto, por ejemplo, un programa de estos de, de actividad y actividades psicosociales, o hasta qué punto una propuesta está alcanzando los objetivos que se propuso. Pero esa evaluativa es más post, después de que se ha hecho un proyecto, puede haber una investigación evaluativa para poder evaluar algo, ¿no? Pero ya con esta parte terminamos acá. Estoy hablando de los tipos de investigación más importantes. Sin embargo, pues dejamos eso ahí entre líneas para, como para que lo lean. Mire la evaluativa, porque ya es valorar esa efectividad. Inclusive la evaluativa se podría haber emplazado por la que estamos mirando, por esta experimental para no hacerla tan compleja. Yo puedo hacer la evaluativa y más que proponer una, entonces evalúo en qué medida sus programas institucionales están alcanzando sus objetivos, ¿no? Entonces, valoro la efectividad. Lo que pasa es que yo lo digo así, más que, es que la evaluativa a veces como que es muy limitante en el sentido que es, pues me quedo con la evaluación, porque yo evalúo la efectividad y al evaluar la efectividad, mire cómo quedan los objetivos. Valoro, estimo, ajusto. Bueno, eso de juzgar, califico el cumplimiento, pero termina ahí. Entonces, más bien en vez de hacer evaluativa, pues yo más bien, y no ser, y digamos que no va a asustarse porque no, entonces no la hago propositiva o proyectiva porque me toca proponer algo. No la hago experimental porque me toca comprobar también algo allí válido. Pues la hago analítica, para que en la analítica yo desgloso y la hago tipo analítica comparativa. Analítica, entonces desgloso y lanzo, digamos, una solución, que los elementos son estos, entonces se propone tal cosa. Entonces no es tan propositiva, pero es analítica, para que no quede como digamos, tan vacía esa investigación, porque es que la evaluativa no la recomiendo definitivamente. ¿Mm? Porque sí, tendría que ser muy estructurada como para que la evaluación diga, oiga, verdad, hay unos elementos faltantes, pero a veces se queda solamente en evaluación. ¿Mm? Bien, ya son las 7:40, entonces di por terminado ya todo lo que es tipo de investigación. Por favor, sigan las recomendaciones que se les ha dado. Los motivos para que por favor entreguen las actividades a tiempo. Las preguntas que tengan, formúlenlas allí en la plataforma y ya daríamos por terminado todos los encuentros. Entonces les deseo mucho éxito a todos.